Dios les bendiga, amada iglesia. Reciban un saludo lleno de gracia, de paz y de amor en el nombre poderoso de Jesús. Hoy quiero hablarte con mucha seriedad, pero también con mucha esperanza, porque hay palabras que vienen a levantar, hay palabras que vienen a consolar, pero también hay palabras que vienen a despertar algo que estaba dormido. Y yo creo que esta es una de esas palabras. No es una palabra para entretenerte, no es una palabra para que solamente digas qué fuerte estuvo el mensaje. Es una palabra para que mires tu vida, tu casa, tu familia, tu oración, tu altar y te preguntes con sinceridad delante de Dios, ¿qué estoy alimentando? Porque el tema de hoy no es sencillo, pero es necesario. Quiero hablarte de la guerra de altares. Y cuando hablo de altares no estoy hablando solamente de una mesa, de una estructura, de un lugar físico o de algo religioso. Un altar es un punto de encuentro. Es el lugar donde lo natural se conecta con lo espiritual. Es el lugar donde un corazón se rinde, donde una vida se entrega, donde una familia se consagra, donde una persona decide a quién va a servir, a quién va a escuchar y qué voz va a gobernar su destino. Toda vida tiene un altar. Aunque no lo llame altar, lo tiene. Todo corazón tiene un lugar donde se inclina. Toda casa tiene algo que se alimenta. Todo ser humano termina entregando tiempo, atención, deseo, fuerza, fe y obediencia a algo. Y aquello que tú alimentas empieza a tener influencia sobre ti. Si alimentas la presencia de Dios, tu espíritu se fortalece. Si alimentas el temor crece. Si alimentas la queja gobierna. Si alimentas la carne exige más. Si alimentas lo oculto reclama. Si alimentas el altar de Dios, el cielo responde. El problema de muchos creyentes no es que no crean en Dios. El problema es que el altar de Dios en sus vidas está abandonado. Creen, pero no buscan. Cantan, pero no se rinden. Asisten, pero no arden. Lloran en un culto, pero no tienen comunión en casa. Levantan las manos el domingo, pero el resto de la semana su espíritu está seco. Tienen lenguaje cristiano, pero no tienen vida espiritual profunda. Y esa es una de las tragedias más grandes de nuestro tiempo. Gente que aprendió a comportarse como creyente, pero olvidó cómo encontrarse con Dios. Hay personas que tienen cultura de iglesia, pero no tienen cultura de altar. Saben cuándo aplaudir, cuándo decir amén, cuándo levantar las manos, cuándo emocionarse, cuándo compartir un mensaje, cuándo hablar como cristianos. Pero cuando llegan a su casa no hay oración, no hay búsqueda, no hay palabra, no hay rendición, no hay quebranto, no hay intimidad. Y una vida cristiana sin altar termina siendo una forma sin fuego, una estructura sin presencia, una religión sin poder. Por eso quiero preguntarte desde el comienzo, ¿tienes altar o solo tienes costumbre? ¿Tienes altar o solo tienes canciones? ¿Tienes altar o solo tienes asistencia? ¿Tienes altar o solo tienes recuerdos de lo que Dios hizo antes? Porque una cosa es haber tenido encuentros con Dios y otra cosa es tener un altar vivo. Una cosa es contar testimonios viejos y otra cosa es mantener encendido el fuego hoy. Una cosa es haber conocido la presencia y otra cosa es seguir habitando en ella. La decadencia espiritual no empieza cuando alguien cae públicamente. Empieza mucho antes, cuando empieza a descuidar el altar. Empieza cuando la oración se vuelve opcional. Empieza cuando la palabra deja de confrontar. Empieza cuando el culto reemplaza la intimidad. Empieza cuando el corazón ya no tiembla ante Dios. Empieza cuando se puede vivir días y días sin buscarlo y no sentir dolor por esa distancia. Empieza cuando uno se acostumbra a funcionar sin fuego. Y lo más peligroso es que muchas veces la decadencia espiritual no se nota al principio. La persona sigue cantando igual, sigue asistiendo igual, sigue sirviendo igual, sigue hablando igual, sigue sonriendo igual, pero por dentro el altar está apagándose. Por dentro la llama está bajando, 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 por dentro la presencia ya no gobierna como antes, y cuando el altar de Dios se debilita, otros altares comienzan a fortalecerse. Eso es lo que muchos no entienden. En el mundo espiritual no hay vacíos neutrales.
Lo que no llenas con Dios, algo más intentará llenarlo. La casa donde se deja de orar se llena de discusiones, de ansiedad, de pesadez, de frialdad, de distracciones. El corazón donde se deja de adorar se llena de queja, de deseo desordenado, de comparación, de temor. La mente donde se deja de meditar en la palabra se llena de voces, de sospechas, de pensamientos que no vienen de Dios. Cuando el altar verdadero cae, otros altares levantan su voz. Por eso la guerra de altares no es una idea extraña, es una realidad espiritual. Hay un altar que llama tu nombre desde la cruz, donde Cristo entregó su vida por ti. Pero también hay cosas que quieren reclamar tu atención, tu obediencia, tu familia, tu cuerpo, tu mente, tu descendencia, tu futuro. Hay altares de orgullo, de idolatría, de temor, de pecado escondido, de amargura, de dependencia, de tradición, de control, de ocultismo, de placer, de dinero, de apariencia. Y cada altar pide alimento. Un altar se alimenta con lo que le entregas. El altar de Dios se alimenta con oración, adoración, obediencia, palabra, consagración, ayuno, rendición, fe, lágrimas sinceras, servicio puro. Pero otros altares también se alimentan. Se alimentan cuando les das tiempo, cuando les das miedo, cuando les das obediencia, cuando les das conversación, cuando les das atención, cuando les das tu confianza, cuando les das tu deseo. Por eso no digas que algo no tiene poder sobre ti si cada día le estás dando tu mente, tu emoción y tu voluntad. Hay gente que dice, yo no estoy atado a eso, pero no puede dejar de mirarlo. Dice, yo no dependo de eso, pero si se lo quitan se desespera. Dice, yo no adoro eso, pero le da más tiempo que a Dios. Dice, yo no consulto otro altar, pero cuando tiene miedo busca primero voces humanas antes que buscar la voz del Padre. Dice, yo confío en Dios, pero su paz depende de lo que le digan las circunstancias. Hay altares que no se levantan con piedras, se levantan con dependencia. Y Dios es celoso de nuestro corazón, no porque sea inseguro, sino porque sabe que todo altar falso termina esclavizando. Dios no comparte su gloria con lo que quiere destruirte. Dios no puede reinar en un corazón dividido. Dios no puede ser tratado como una opción más entre tantas voces. Él no vino a ocupar un rincón en tu vida. Él vino a ser Señor, no solo Salvador de tus domingos, sino Señor de tu casa, de tus decisiones, de tu mente, de tus conversaciones, de tus planes, de tus emociones y de tu futuro. Cuando miramos la historia de Elías en el Monte Carmelo, vemos una escena poderosa. Un pueblo confundido, una nación dividida, profetas falsos con altar, con sacrificio, con ruido, con rituales, con esfuerzo, con desesperación, y frente a ellos un hombre de Dios que entendía algo que muchos habían olvidado. La batalla no era solo de palabras, era una guerra de altares. Los profetas de Baal tenían altar, tenían sacrificio, tenían un sistema, tenían una práctica, tenían costumbre de invocar, sabían hacer ruido, sabían moverse, sabían llamar, sabían insistir, pero aquel día no hubo respuesta. Y no hubo respuesta porque hay altares que parecen fuertes mientras el pueblo de Dios duerme, pero quedan expuestos cuando el altar verdadero es restaurado. Elías no comenzó gritando más fuerte que ellos, no comenzó tratando de impresionar, no comenzó compitiendo con su desorden. La Biblia muestra algo precioso. Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esa frase debe quedarse clavada en nuestro espíritu. El altar de Jehová estaba arruinado. No era que Dios había perdido poder, no era que el cielo se había quedado sin fuego, no era que la gloria se había terminado. El problema era que el lugar de encuentro estaba destruido. Qué tremendo es tener sacrificio y no tener altar, tener ofrenda y no tener encuentro, tener actividad y no tener presencia, tener reuniones y no tener fuego, tener música y no tener rendición, tener Biblia abierta y corazón cerrado, tener lenguaje espiritual y altar caído. Eso le pasa a mucha gente. Quiere que Dios responda, pero no quiere reparar el lugar de encuentro. Quiere fuego, pero no quiere ordenar piedras. Quiere manifestación, pero no quiere restaurar intimidad. Quiere milagro, pero no quiere volver al altar. Elías entendía que antes del fuego tenía que haber reparación. Antes de pedir respuesta había que arreglar el altar. Antes de ver gloria había que poner orden.
porque el fuego de Dios no cae para entretener, cae sobre un altar preparado, cae sobre una vida rendida, cae sobre una obediencia real, cae donde hay disposición a volver al diseño de Dios. Y esa es la palabra para muchos hoy. ¿Quieres fuego? Pero Dios te está pidiendo que repares el altar. ¿Quieres respuesta? Pero Dios te está pidiendo que vuelvas al secreto. ¿Quieres victoria? Pero Dios te está pidiendo que ordenes tu casa. ¿Quieres que el cielo se mueva? Pero Dios te está pidiendo que dejes de alimentar lo que compite con él. ¿Quieres ver poder? Pero Dios te está preguntando, ¿dónde está tu altar? Porque hay gente que quiere vencer altares externos mientras su propio altar está en ruinas. Quiere hacer guerra espiritual, pero no tiene vida de oración. Quiere romper cadenas, pero no rompe hábitos. Quiere reprender tinieblas, pero vive alimentando conversaciones, deseos y prácticas que le abren puertas. Quiere autoridad, pero no tiene intimidad. Y la autoridad espiritual no nace del volumen de la voz. Nace del lugar donde tu vida está rendida a Dios. No es cuánto gritas, es a quién perteneces. No es cuánto sabes, es cuánto obedeces. No es cuánta Biblia citas, es cuánta palabra gobierna tu vida. No es cuántas veces vas a la iglesia, es si tu corazón arde en la presencia de Dios. Porque hay personas que pueden estar físicamente cerca de un altar, pero espiritualmente lejos de Dios. El pueblo estaba viendo el enfrentamiento, pero estaba distante. Y eso también pasa hoy. Hay gente que viene a ver qué sucede, viene a observar, viene a evaluar, viene a decir, vamos a ver si Dios hace algo. Pero no viene a rendirse, no viene a acercarse, no viene a reparar su altar. Es espectador de lo espiritual, pero no participante. Quiere beneficiarse del fuego, pero no quiere traer su vida al altar. Dios no está buscando espectadores. Dios está buscando hombres y mujeres que digan, yo voy a reparar el altar, yo voy a volver a orar, yo voy a volver a buscar, yo voy a volver a consagrar mi casa, yo voy a volver a levantar palabra en mi familia, yo voy a dejar de vivir de cultos prestados y voy a tener encuentro con Dios en mi habitación. Yo voy a dejar de depender de que otro ore por mí y voy a encender mi altar. Porque hay una generación que aprendió a pedir oración, pero no aprendió a orar. Aprendió a pedir palabra, pero no aprendió a buscar la palabra. Aprendió a correr a campañas, pero no aprendió a quedarse en el secreto. Aprendió a emocionarse con un mover, pero no aprendió a sostener el fuego en casa. Y Dios quiere romper esa dependencia, no para que dejemos de congregarnos, sino para que entendamos que el altar no puede existir solo en el templo. Tiene que existir en la casa, tiene que existir en el corazón, tiene que existir en la vida diaria. Tu casa necesita altar. No hablo de una ceremonia vacía, hablo de un ambiente donde Dios sea honrado, un lugar donde se ore, donde se lea la palabra, donde se pida perdón, donde se adore, donde se corrija con amor, donde se cierre la puerta a lo que contamina, donde los hijos sepan que Dios no es una idea de domingo, sino el Señor de la familia, donde el matrimonio entienda que la presencia de Dios es más importante que tener la razón, donde se diga, esta casa pertenece a Cristo. Hay casas llenas de objetos, pero vacías de presencia. Casas con tecnología, pero sin oración. Casas con comida, pero sin gratitud. Casas con música, pero sin adoración. Casas con conversaciones, pero sin palabra. Casas con movimiento, pero sin altar. Y después nos preguntamos, ¿por qué hay tanta ansiedad, tanta división, tanta frialdad, tanta confusión? No siempre es falta de dinero. Muchas veces es falta de altar. Cuando el altar cae, el ambiente cambia. Se pierde sensibilidad, se pierde discernimiento, se normaliza lo que antes dolía, se tolera lo que antes se reprendía, se justifica lo que antes se confesaba, se apaga la urgencia de buscar a Dios y poco a poco la vida espiritual se vuelve rutina. Ya no hay hambre, ya no hay sed, ya no hay quebranto, ya no hay pasión, solo hay costumbre. Pero hoy Dios está llamando a reparar. Y reparar no siempre es cómodo. Reparar significa reconocer que algo se dañó. Significa aceptar que se descuidó el fuego. Significa volver a poner piedras donde había ruinas. Significa ordenar prioridades. Significa dejar de decir no tengo tiempo cuando sí hay tiempo para otras cosas. Significa dejar de culpar a todos por una sequedad que nació de una vida sin secreto. Elías arregló el altar, piedra por piedra. Y esto es importante, porque un altar no se repara con emoción de un día, se repara con decisiones constantes, se repara cuando decides apagar distracciones para orar, se
Se repara cuando decides perdonar aunque duela. Se repara cuando decides abrir la palabra aunque tu carne no quiera. Se repara cuando vuelves a consagrar tu casa. Se repara cuando renuncias a lo que alimentaba otro altar. Se repara cuando dices, Señor, no quiero solo visitarte, quiero habitar en tu presencia. No esperes sentir para reparar. Muchas veces el fuego viene después de obedecer. Muchas veces el deseo vuelve cuando empiezas a buscar. Muchas veces el hambre se despierta cuando dejas de alimentar lo que te estaba llenando falsamente. Porque si tu alma está llena de ruido, no sentirás hambre por Dios. Si tu mente está llena de ansiedad, no escucharás su voz. Si tu corazón está lleno de otros amores, no arderá por su presencia. Por eso hay cosas que deben ser cortadas. No todo lo que te distrae parece malo, pero si te roba el altar, se volvió peligroso. No todo lo que consume tu tiempo parece pecado, pero si apagó tu hambre por Dios, necesitas revisarlo. No todo lo que entretiene tu mente parece tinieblas, pero si te dejó sin sensibilidad espiritual, algo se está alimentando a costa de tu altar. La guerra de altares no siempre se ve como una escena dramática, a veces se ve como una decisión diaria, orar o seguir distraído, perdonar o alimentar resentimiento, obedecer o justificar, adorar o quejarte, buscar a Dios o buscar otra voz, consagrarte o negociar. Cada decisión alimenta un altar, y hoy el Señor te pregunta, ¿qué altar está recibiendo más de ti? ¿Qué altar recibe tu tiempo? ¿Qué altar recibe tu confianza? ¿Qué altar recibe tus pensamientos? ¿Qué altar recibe tus conversaciones? ¿Qué altar recibe tus fuerzas? ¿Qué altar recibe tu familia? Porque no podemos decir que Dios es primero si solo recibe las sobras de nuestra atención. No podemos decir que Él reina si todo lo demás decide por nosotros. No podemos decir que le pertenecemos completamente si seguimos alimentando lo que compite con Él. Pero hay esperanza. Porque cuando el altar de Dios es reparado, el fuego puede volver a caer. Cuando una vida vuelve a rendirse, el cielo responde. Cuando una casa vuelve a buscar, el ambiente cambia. Cuando un corazón deja de dividirse, la presencia encuentra lugar. Cuando alguien decide cerrar puertas y volver al altar, Dios comienza a restaurar lo que parecía perdido. No importa cuánto tiempo estuvo caído tu altar, hoy puedes empezar a repararlo. No importa cuánta sequedad hubo en tu casa, hoy puedes volver a levantar oración. No importa cuántas veces postergaste tu vida espiritual, hoy puedes decir, Señor, aquí estoy. No vengo a fingir, no vengo a aparentar, vengo a reconstruir lo que descuidé. Vengo a devolverle lugar a tu presencia. Vengo a decir que ningún altar falso tendrá más autoridad que tu nombre en mi vida. Porque el altar más alto ya fue levantado en la cruz. Allí Cristo venció lo que te reclamaba. Allí su sangre habló más fuerte que toda voz contraria. Allí el Hijo de Dios pagó por tu vida. Allí se rompió la autoridad de las tinieblas sobre todo aquel que cree. Y por eso hoy no vuelves al altar de Dios como esclavo, vuelves como hijo. No vuelves para ganarte el amor del Padre, vuelves porque ya fuiste amado. No vuelves por miedo, vuelves por rendición. No vuelves para negociar, vuelves para pertenecer. Y si perteneces a Cristo, no puedes seguir viviendo con el altar arruinado. No puedes seguir alimentando lo que te esclaviza. No puedes seguir dando tu corazón a voces que no murieron por ti. No puedes seguir consultando el temor, la carne, la ansiedad, la tradición, la necesidad. Mientras dices que Jesús es Señor, hay un llamado hoy. Vuelve al altar, repara el altar, alimenta el altar, defiende el altar. Porque tu familia necesita que tu altar esté vivo. Tus hijos necesitan una madre, un padre, un abuelo, una abuela, un joven, una mujer, un hombre que sepa encontrarse con Dios. Tu casa necesita algo más fuerte que consejos humanos. Necesita presencia. Tu mente necesita algo más fuerte que distracción. Necesita palabra. Tu corazón necesita algo más fuerte que emociones pasajeras. Necesita fuego de Dios. Y en la próxima parte vamos a entrar más profundo en algo que muchas veces se evita, pero que es necesario tratar. Hablaremos de los altares que vienen de la casa paterna, de las conexiones que se deben cortar, de Gedeón derribando antes de ofrecer, de Ezequías destruyendo lo que el pueblo había convertido en idolatría, y de cómo una persona puede amar a Dios pero seguir vinculada a cosas que compiten con él. Porque
Porque no basta con decir que perteneces al altar de Cristo. Hay que derribar todo altar que reclama lo que ya Jesús compró con su sangre. Ahora quiero entrar en una parte que no siempre es cómoda, pero es necesaria, porque no basta con reparar el altar de Dios si todavía dejamos de pie aquello que compite contra él. No basta con levantar manos en un culto si en casa seguimos alimentando lo que nos separa de la presencia. No basta con decir Señor, te pertenezco, si todavía hay áreas de nuestra vida que siguen respondiendo a voces, costumbres, temores, heridas, objetos, pactos, hábitos o recuerdos que nunca fueron rendidos completamente a Cristo. Hay personas que aman a Dios, pero siguen viviendo divididas. Un día buscan la presencia, otro día corren a la ansiedad. Un día dicen Cristo es suficiente, otro día necesitan una señal extraña para sentirse seguros. Un día oran, otro día consultan a todo el mundo menos al Espíritu Santo. Un día quieren libertad, otro día vuelven a tocar lo mismo que los ató. Y esa división interior produce cansancio, confusión y ciclos que parecen no romperse. Por eso Dios no solo le dijo a Elías que reparara el altar. También vemos en otras historias que Dios le pide a sus siervos derribar, cortar, quitar, destruir y arrancar aquello que había tomado un lugar indebido. Porque hay altares que no se vencen ignorándolos. Hay puertas que no se cierran solo con emoción. Hay vínculos que no se rompen solo porque dejamos de mencionarlos. Hay cosas que deben ser confrontadas delante de Dios y cortadas con autoridad espiritual. Cuando Dios llamó a Gedeón, no comenzó hablándole de ejército, victoria, fama o batalla pública. Comenzó llevándolo a la raíz. Antes de pelear contra Madián, tenía que derribar el altar que estaba en la casa de su padre. Eso es profundo, porque muchas veces queremos vencer lo que nos oprime afuera sin tratar lo que sigue de pie adentro. Queremos conquistar futuro, pero no queremos tocar las raíces del pasado. Queremos victoria pública, pero evitamos obediencia privada. Queremos que Dios nos use, pero no queremos que Dios revise nuestra casa. Gedeón tenía miedo, estaba escondido, vivía bajo opresión. Su nación estaba limitada, empobrecida y dominada. Pero el problema no era solamente el enemigo que venía de afuera. Había un altar equivocado adentro. Y mientras ese altar siguiera de pie, la guerra no se podía ganar correctamente. Por eso Dios lo lleva primero al lugar familiar. Le muestra que antes de levantar una ofrenda para Jehová, tenía que derribar lo que su propia casa había levantado. Esto confronta mucho, porque a veces heredamos cosas que no entendemos. Heredamos maneras de pensar, heredamos miedos, heredamos formas de reaccionar. Heredamos frases, heredamos costumbres, heredamos silencios, heredamos pactos emocionales con el dolor, heredamos una manera de tratar el matrimonio, los hijos, el dinero, la enfermedad y la fe. Y aunque ahora conocemos a Cristo, hay cosas que nunca hemos presentado delante del Señor para que sean quebradas. Algunos dicen, yo soy cristiano, eso ya quedó atrás. Sí, en Cristo eres una nueva criatura, pero ahora necesitas vivir como alguien que ha sido hecho nuevo. Necesitas renunciar, cerrar puertas, ordenar tu casa, cortar hábitos, dejar de justificar lo que no pertenece a Dios. La salvación es un regalo, pero la libertad también se camina en obediencia. No puedes decir, soy de Cristo y seguir alimentando la mentalidad que gobernaba antes. No puedes decir, mi casa le pertenece al Señor y seguir permitiendo que cualquier cosa tenga autoridad sobre el ambiente de tu hogar. Hay altares familiares que no siempre tienen forma religiosa. A veces es un altar de violencia. Todos gritan, todos hieren, todos se insultan, todos reaccionan igual. A veces es un altar de abandono, padres que se van, hijos que crecen heridos, familias donde nadie permanece. A veces es un altar de pobreza mental, donde se repite que nunca se podrá, que nada alcanza, que todo sale mal. A veces es un altar de enfermedad aceptada como destino. A veces es un altar de orgullo, donde nadie pide perdón y todos prefieren perderse antes que humillarse. A veces es un altar de secreto, donde se tapa todo, se calla todo, se finge todo y nadie sana. Y cuando Cristo entra a una casa, no entra para decorar el altar viejo, entra para reinar. No entra para compartir lugar con lo que esclavizaba generaciones. Entra para decir, esto se acaba aquí,
Esta forma de hablar se acaba aquí. Esta manera de odiar se acaba aquí. Esta cadena de abandono se acaba aquí. Esta idolatría se acaba aquí. Esta dependencia del miedo se acaba aquí. Esta casa no seguirá sirviendo a lo que destruyó a los anteriores. Pero alguien tiene que levantarse como Gedeón, tal vez con miedo, pero obedeciendo, tal vez temblando, pero cortando, tal vez sin sentirse fuerte, pero creyendo que Dios no necesita tu perfección para darte una orden. Gedeón no se sintió valiente al principio, pero obedeció. Y esa obediencia empezó a liberar no solo su vida, sino también su casa. Porque cuando se derriba un altar incorrecto, otros empiezan a ver que aquello que parecía intocable no tenía el poder que aparentaba. Hay cosas que en tu familia nadie se atrevió a confrontar. Nadie se atrevió a decir esto no viene de Dios. Nadie se atrevió a romper ese patrón. Nadie se atrevió a pedir perdón. Nadie se atrevió a buscar ayuda. Nadie se atrevió a sacar de la casa lo que contaminaba. Nadie se atrevió a decir ya no vamos a vivir así. Pero quizá Dios te está levantando a ti para ser el primero que obedece, no el primero que grita, no el primero que acusa, el primero que se rinde de verdad. Y quiero decirlo con cuidado pero con firmeza, no todo lo que recibiste debe quedarse contigo. Hay objetos que tal vez parecen inofensivos, pero para ti representan una dependencia. Hay recuerdos que se volvieron altares de dolor. Hay regalos que abrieron conversaciones con un pasado que Dios te pidió cerrar. Hay prácticas que vinieron envueltas en tradición, pero te alejaron de la confianza plena en Cristo. No vivas con miedo a los objetos, pero tampoco vivas sin discernimiento. No se trata de paranoia, se trata de rendición. Si algo compite con tu fe, si algo se volvió tu seguridad, si algo te conecta con una etapa de oscuridad, si algo te roba paz, llévalo al Señor y obedece lo que Él te muestre. Porque el problema no es solo sacar cosas de la casa. El problema es sacar del corazón la confianza que pusimos en ellas. Se puede tirar un objeto y seguir atado por dentro. Se puede dejar un lugar y seguir deseándolo. Se puede abandonar una práctica y seguir creyendo en su poder. Por eso Dios no quiere solo desalojar, quiere desconectar. Desalojar es sacar algo por un momento. Desconectar es cortar el vínculo de obediencia, confianza y pertenencia. Hay gente que se alejó de algo pero nunca se desconectó. Ya no va a ciertos lugares pero todavía los extraña. Ya no consulta ciertas voces pero todavía les teme. Ya no practica ciertas cosas pero cuando la presión aumenta, la tentación de volver aparece. Eso significa que el altar físico quizá fue dejado, pero el altar interior sigue esperando alimento. Hoy Dios quiere cortar más profundo. Quiere que no solo dejes de tocar lo incorrecto, sino que pierda autoridad sobre tu corazón. Ezequías entendió algo parecido cuando limpió lo que el pueblo había contaminado. Él quitó lugares altos, quebró imágenes y destruyó aquello que se había convertido en idolatría. Y hay algo muy fuerte en esa historia. A veces el pueblo puede tomar algo que un día tuvo una función y convertirlo en objeto de adoración. Algo que fue señal de una intervención de Dios puede terminar ocupando el lugar de Dios. Una experiencia puede volverse ídolo. Un mover puede volverse ídolo. Un instrumento puede volverse ídolo. Una persona usada por Dios puede volverse ídolo. Un método puede volverse ídolo. Y cuando algo creado recibe el lugar del Creador, el altar se contamina. Por eso hay creyentes que no adoran a ídolos de piedra, pero adoran experiencias. Si Dios no se mueve como antes, dicen que no fue Dios. Si no sienten lo mismo, creen que no hubo presencia. Si no pasa como en otra campaña, se frustran. Pero Dios no es esclavo de una forma. Dios es Señor. No podemos construir altares a métodos. No podemos hacer de una manifestación una dependencia. No podemos amar más la sensación que la obediencia. No podemos buscar más lo espectacular que la santidad. El altar de Dios no se alimenta de emoción momentánea, se alimenta de vida rendida. Y aquí es donde muchos deben tomar una decisión. ¿A qué altar vas a servir? No puedes servir a Cristo y a tu temor. No puedes servir a Cristo y a tu orgullo. No puedes servir a Cristo y a tu pecado secreto. No puedes servir a Cristo y a la aprobación de la gente. No puedes servir a Cristo y a la necesidad de controlar. No puedes servir a Cristo y a la tradición que contradice su palabra. No puedes vivir con un pie en el altar de Dios y otro en aquello que Él te pidió dejar. La cruz no es un altar débil. La cruz es el altar más alto. Allí la sangre de Cristo habló más fuerte que toda acusación. Allí el pecado fue vencido
Allí la muerte perdió su autoridad final. Allí fue pagado el precio por tu vida. Allí se declaró que ya no perteneces a las tinieblas, sino al reino del Hijo amado. Pero ahora tienes que vivir como alguien que fue comprado. No puedes seguir entregando tu vida a lo que no murió por ti. Si Cristo dio su sangre por ti, tu corazón le pertenece. Si Cristo resucitó por ti, tu futuro le pertenece. Si Cristo rompió cadenas, no vuelvas a llamarlas refugio. Si Cristo abrió camino, no regreses al desierto por miedo. Si Cristo te hizo libre, no negocies con lo que te esclavizó. Hay una decisión espiritual que no puede postergarse más. Hoy tienes que decir: mi altar será el altar del Señor. Y levantar ese altar implica ordenar prioridades, implica volver a la oración, implica apagar conversaciones que contaminan, implica sacar de tu vida lo que debilita tu espíritu. Implica dejar de alimentar fantasías que te alejan de Dios. Implica revisar qué entra a tu casa, qué entra a tus ojos, qué entra a tus oídos, qué entra a tus hijos, qué entra a tu matrimonio, qué entra a tus decisiones. Porque un altar se alimenta todos los días, aun cuando no te das cuenta. Algunos han alimentado el altar del cansancio hablando todos los días de lo agotados que están. Han alimentado el altar de la derrota repitiendo que nunca podrán cambiar. Han alimentado el altar de la ansiedad consultando más el miedo que la palabra. Han alimentado el altar de la carne permitiendo pequeñas concesiones que terminaron dominando el corazón. Han alimentado el altar de la amargura recordando una y otra vez lo que alguien hizo. Pero hoy el Señor te llama a cambiar el alimento. Alimenta la fe, alimenta la presencia, alimenta la gratitud, alimenta la obediencia, alimenta el perdón, alimenta la palabra, alimenta el altar de Dios. No esperes que tu casa cambie si sigues alimentando el mismo ambiente. No esperes paz si todos los días siembras queja. No esperes fuego si nunca oras. No esperes discernimiento si tu mente está llena de ruido. No esperes victoria si sigues negociando con lo que Dios te pidió cortar. No esperes que tus hijos amen el altar si nunca te ven buscar a Dios fuera del templo. El altar se enseña con vida. Quiero hablarle a los padres. Tus hijos necesitan verte depender de Dios. No solo verte llevarlos a la iglesia, necesitan verte pedir perdón, necesitan verte orar, necesitan ver que la palabra gobierna tus decisiones, necesitan saber que cuando hay crisis, la casa no corre primero al pánico, corre a Dios. Necesitan ver que Cristo no es una costumbre familiar, sino el Señor del hogar. Porque si no levantamos altar en casa, otros altares se ofrecerán a formar a nuestros hijos. Quiero hablarle a los jóvenes. No creas que puedes jugar con cualquier altar y salir igual. Lo que alimentas en secreto forma deseos. Lo que miras forma apetitos. Lo que escuchas forma pensamientos. Lo que consume forma sensibilidad. No digas soy joven y tengo tiempo. El altar que alimentes hoy intentará gobernar tu mañana. Entrégale a Cristo tu juventud, tu mente, tu cuerpo, tus sueños, tus conversaciones, tus amistades, tus decisiones. No le des lo mejor de tu vida a lo que después te dejará vacío. Quiero hablarle a los que están cansados. Tal vez tu altar se cayó no por rebeldía, sino por dolor. Te hirieron, te decepcionaste, te agotaste, esperaste y no viste lo que querías. Poco a poco dejaste de buscar como antes. No fue de un día para otro. Fue una llama apagándose lentamente. Hoy el Señor no viene a golpearte, viene a llamarte. Vuelve, repara. Todavía hay fuego disponible. Todavía hay gracia. Todavía hay presencia. Todavía puedes levantar piedras donde hoy hay ruinas. No permitas que la vergüenza te mantenga lejos del altar. El enemigo quiere que pienses que ya pasó demasiado tiempo, que fallaste demasiado, que tu casa está demasiado dañada, que tus hijos están demasiado lejos, que tu corazón está demasiado frío. Pero el Dios que responde con fuego también restaura lo que estaba arruinado. Si hoy te acercas con humildad, Él no te rechaza. Él recibe al corazón que vuelve. Ahora quiero llevarte a una decisión delante de Dios, no una emoción pasajera, una decisión. Dile: Señor, revisa mi casa, revisa mi corazón, revisa mis hábitos, revisa mis dependencias, revisa lo que alimento, revisa lo que todavía me reclama. Muéstrame qué debo cortar, muéstrame qué debo sacar, muéstrame dónde levanté un altar sin darme cuenta, muéstrame dónde te reemplacé con temor, con control, con orgullo, con rutina o con costumbre. Y cuando Dios te lo muestre, obedece, no discutas, no lo retrases, no digas mañana.
La libertad muchas veces comienza con una obediencia concreta, una llamada para pedir perdón, una conversación que debes cerrar, un objeto que debes soltar, un hábito que debes cortar, una oración que debes retomar, un tiempo de búsqueda que debes restaurar, una decisión de dejar de consultar voces que no vienen de Dios, una declaración sobre tu casa diciendo: aquí serviremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que escucha esta palabra. Te pido que tu Espíritu Santo entre en cada casa, en cada familia, en cada corazón y revele todo altar que esté compitiendo contra tu presencia. No venimos con miedo, venimos con fe. No venimos a engrandecer las tinieblas, venimos a exaltar la victoria de Cristo. Declaramos que la cruz es suficiente, que la sangre de Jesús es poderosa, que el nombre de Cristo está sobre todo nombre y que ninguna voz contraria tiene más autoridad que tu palabra. Señor, perdónanos por descuidar el altar, perdónanos por alimentar lo que nos debilitaba, perdónanos por buscar respuestas fuera de ti, perdónanos por darle nuestra atención a lo que no podía salvarnos. Perdónanos por vivir de costumbre y no de presencia. Hoy volvemos a ti. Hoy reparamos el altar. Hoy te damos el primer lugar. Hoy declaramos que nuestra casa, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra familia y nuestro futuro pertenecen a Cristo. En el nombre de Jesús, renunciamos a toda dependencia que compite con Dios. Renunciamos al miedo, a la idolatría, a la queja, al orgullo, a la amargura, al pecado escondido, a la desobediencia y a toda práctica que nos alejó de tu presencia. Cerramos puertas que no debieron abrirse, cortamos vínculos que no vienen de ti, desconectamos nuestro corazón de todo altar falso y declaramos que solo tú eres Señor. Padre, levanta altares vivos en las casas. Levanta padres que oren. Levanta madres que adoren. Levanta jóvenes consagrados. Levanta familias que vuelvan a la palabra. Levanta creyentes con fuego verdadero, no solo con apariencia religiosa. Que se restaure la intimidad, que vuelva el hambre, que vuelva la sed, que vuelva la sensibilidad, que vuelva el temor santo, que vuelva la pasión por tu presencia. Declaro que donde había ruinas, habrá restauración. Donde había frialdad, habrá fuego. Donde había confusión, habrá dirección. Donde había ciclos, habrá libertad. Donde había división, habrá rendición. Donde había un altar abandonado, habrá una vida encendida para Dios. Y que desde hoy cada persona que escucha esta palabra pueda decir: yo y mi casa serviremos al Señor. No salgas de esta palabra igual. No la dejes como un mensaje más. Vuelve al altar, repara lo que se cayó, corta lo que compite con Cristo, alimenta lo que viene de Dios, guarda tu casa, guarda tu corazón, guarda tu fuego, porque una vida con altar vivo es una vida que el cielo puede respaldar. Gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Mi oración es que esta palabra despierte en ti hambre por la presencia de Dios y te lleve a levantar un altar verdadero en tu vida y en tu casa. Que el Señor te bendiga, te guarde, te fortalezca y te ayude a vivir completamente rendido al altar más alto, el altar de Cristo. Dios te bendiga grandemente. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo mensaje. Amén.